Fíjense que cada año en un domingo como este, siempre hay algo que le gana a la iglesia. ¿Qué creen ustedes? Porque vean alrededor. ¿Dónde están? La feria. La feria le gana a la iglesia. Dicen, este es el último día de la feria. Es gratis. Y es gratis. Ay, pues ¿qué estamos haciendo? Vámonos. Vámonos. Esos panes encanelados. Ya lo estoy tentando. Bueno. Ok, hermanos. He sabido, ¿verdad? Principalmente, yo sé que los hombres, ¿verdad? Que somos los que nos gustan los deportes y nos metemos en los equipos de los deportes. Y una cosa que es sabida es cuando un equipo de cualquier deporte que sea está experimentando que está perdiendo y está perdiendo y está perdiendo, lo que generalmente hace el coach, el entrenador, el director técnico de ese equipo es que les dice, miren muchachos, muchachas, vamos a arreglar esta situación que tenemos. Vamos a tener que volver a lo básico, porque es ahí donde estamos fallando, en lo básico. Y es que es muy fácil, ¿verdad? Para un deportista profesional, pues que ya, ¿verdad? Está en un nivel más alto, pues lo básico, ya verlo como diciendo, lo básico es para principiantes. Y lo mismo sucede, ¿verdad? En la vida espiritual, en la vida cristiana. Que lo básico por lo general nos lo enseñan cuando nos convertimos, que nos dicen, mira, ahora que ya le entregaste tu vida a Cristo, mira, es importante esto y esto y esto. Y nos dan consejo en cuanto a lo básico de la vida cristiana. Pero pasa que con el tiempo, como diciendo, bueno, eso es para los nuevos creyentes. Yo ya tengo 15 años, 20, 30 años en el cristianismo, ya lo básico no es para mí, pero no. Lo básico es el fundamento. Tiene uno que continuar con lo básico, tiene uno que continuar viviendo y practicando lo básico. Y es lo que voy a hacer en estos 3 mensajes antes de que voy a estar ausente por la cirugía. Les voy a estar pues como un coach, un director técnico, un entrenador, volviendo a explicarles lo básico para que podamos corregirnos en esas áreas de lo básico, para que así podamos nosotros tener victoria en nuestra vida espiritual, en nuestra guerra espiritual que libramos todos los días. Ahora, déjenme les pregunto, todos sabemos, ¿verdad?, que cuando vemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Ahora la pregunta es, ¿continúa Dios hablándonos en el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios nos habla? ¿Sí? Ahora más personal, ¿usted cree que Dios le habla a usted? ¿Sí o no? Hay unos que sí lo creen y hay otros que se quedan como diciendo, nunca he oído la voz de Dios. No es así, ¿verdad? Como nos habla. No es así como nos habla. Ahora, decimos, yo sí sé que Dios me habla. Yo sí sé que Dios me habla. Dígame usted si no es una gran responsabilidad recibir la voz de Dios, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios para mi vida. ¿No es una gran responsabilidad y un gran privilegio? Sí, sí lo es. De tal manera, hermanos, que por eso he titulado esta sección de Hebreos, el peligro de rechazar la voz de Dios. Hermanos, eso es lo básico de la vida cristiana.
Si Dios me habla, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y qué quiere decir eso por escuchar? Obedecerla. ¿Ok? Obedecerla. Entonces, vamos a suponer en el trabajo. Usted está en el trabajo y el manejador le dice, Sergio, ve y arregla todas esas cajas, ponlas en orden y para allá y para allá. Y si yo le digo, está bien, ahorita lo hago, y no lo hago, ¿creen que voy a tener problemas? Voy a tener problemas. Ahora, ¿usted hace eso? ¿Usted cuando le dicen que tiene que hacer algo, no lo hace o sí lo hace en el trabajo? Sí lo hace, ¿verdad? Por eso sigue trabajando. Por eso sigue trabajando, porque sí lo hace. Ahora, hermanos, ¿qué voz es más autoritativa? ¿La voz del manejador en el trabajo o la voz de Dios? ¿Cuál debe de tener más peso en nuestra vida? ¿La voz de Dios o la voz de un hombre? ¿Y por qué pues semana tras semana cristianos asisten a una iglesia donde se les predica la palabra de Dios y oyen la voz de Dios, la voluntad de Dios, y salen y no obedecen? ¿Por qué? ¿Será porque tal vez algunos verdaderamente muy profundo dentro de ellos ni siquiera creen que exista Dios? Y que todo esto pues suena bonito y podemos aprender algunas lecciones morales, éticas para poder tener una mejor vida, pero en realidad así de que Dios, una persona me esté hablando y me esté diciendo lo que Él quiere de mí, pues eso ya es nada más como hablando nada más espiritualmente, pero no es literal, eso no lo puedo considerar como algo verdadero. Por eso cuando yo salgo de aquí, yo sigo haciendo lo que yo quiera. Lo que escuché estuvo bonito y todo, ¿verdad? Pero yo voy a vivir mi vida y hacer lo que yo quiera. Ahora, ustedes estaban en lo correcto cuando dijeron, sí, Dios sigue hablando y seguimos escuchando la voz de Dios, porque sí, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios nos ha dado la habilidad de poder escuchar físicamente, y Él nos dio estos oídos para poder escuchar lo que nos comunicamos entre nosotros los humanos, pero también la Biblia dice que nos dio la habilidad para escuchar espiritualmente la voz de Dios, que nos habla a través de diferentes medios, a través de la Biblia, a través de las oraciones, a través de pláticas con hermanos, a través de compañerismo, a través de las circunstancias de la vida, de tantas maneras, a través de los cantos. ¿No les habló Dios a través de los cantos? Conforme cantábamos, ¿no decían, ay, qué bonitos? Por eso decimos, qué bonito canto. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando, Dios me está hablando. Entonces, Él nos habla, ¿verdad?, de muchas maneras. Por eso es que el escritor de aquí de Hebreos, ayer en el versículo 7 y 8, dice, por eso, porque sí Dios nos habla, y por eso, porque sí escuchamos su voz, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, está diciendo, miren, escuchen bien, porque esto es autoritativo lo que dice el Espíritu Santo. Y dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Ustedes van a oír la voz de Dios en este día? ¿Ahorita? Sí, yo preparé el mensaje de tal manera que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo que yo les voy a enseñar, lo que yo voy a presentar, y Dios nos va a hablar a través de su palabra. Entonces aquí está diciéndonos, si ustedes hoy, en esta hora que estamos aquí reunidos en la iglesia de Coachella, Dios nos va a hablar y vamos a oír su voz. ¿Qué dice que no hagamos? ¿Qué dice que no hagamos? Ahí dice, no endurezcan el corazón. Endurecer el corazón es nada más escuchar y no obedecer. Cuando uno nomás escucha y no obedece, el corazón se va endureciendo. Se va endureciendo. Es por eso que
pueden ver a muchos cristianos que comparan su vida en el pasado y dicen, ay, mi vida estaba en fuego por el Señor, tenía mi primer amor, y ahora corazón más endurecido. ¿Por qué? Porque al pasar los años han estado escuchando y no obedeciendo y no obedeciendo. Y el corazón se va endureciendo. Eso es lo que pasa. Y por eso aquí dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y luego pone el ejemplo. Y se va y nos da un ejemplo del Antiguo Testamento. De allá atrás dice, como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, se los llevó hasta el tiempo de Moisés. Cuando el pueblo se rebelaban contra la voz de Dios. Dios les enseñaba, les hablaba y ellos no obedecían. Y por eso se le llama a ese período, ¿verdad? La rebelión. De que esa era la actitud principal que tenía el pueblo de Israel. Rebeldes hacia la voz de Dios, Entonces, cuando uno oye la voz de Dios y no la obedece, el corazón se endurece y se rebela. Se revela y dice, no, yo sé cómo vivir la vida, yo sé cómo hacer. Y entonces la persona, en vez de vivir una vida cristocéntrica, donde Cristo es el centro de mi vida, Él es mi Señor, yo soy su siervo, y toda mi vida gira alrededor del señorío de Cristo, se cambia por una vida egocéntrica, donde yo soy el centro de esa vida y todo gira alrededor de mí. Todo lo que yo hago tiene que ver conmigo. ¿Se fijan la diferencia? Y eso es a lo que aquí está el escritor de Hebreos diciéndonos, ¿verdad? Y que eso puede suceder hoy. Porque hoy van a escuchar la voz de Dios. Fíjense, de acuerdo a la Biblia, lo que nos enseña es que Dios creó todo. Él es el creador de todo. Y todo en la creación obedece a su voz. Los planetas, dice la Escritura, que obedecen la voz de Dios. Puedes científicamente estudiarlos y ver, parece que esto y pueden chocar y esto, pero Dios está en control de todo y los planetas obedecen la voz de Dios, los animales obedecen la voz de Dios, el mundo vegetal obedece la voz de Dios, el mundo mineral obedece la voz de Dios, todos obedecen la voz de Dios. Ahora, solo al hombre se le ha dado la capacidad de poder decir no a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes al resto de la creación. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos una capacidad diferente al resto de la creación, que es el poder de elegir. El poder de elegir. Y nosotros podemos elegir si obedecemos a Dios o no le obedecemos a Dios. Nosotros sí tenemos. Eso es parte de ser creados a imagen y semejanza de Dios. No nos hizo como robots, no nos hizo como animales, no nos hizo como minerales, no nos hizo como vegetales. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Gran privilegio, gran responsabilidad también. Todo privilegio tiene responsabilidad. Entonces, nosotros aquí, cuando nos despidamos, se termine todo, usted va a poner en práctica ese privilegio. ¿Qué le va a decir a Dios? Porque Dios le va a hablar, le está hablando. ¿Qué le va a decir? ¿Sí o no? Ahí va a estar el reto en su vida. ¿Qué clase de vida voy a vivir yo? ¿Cristocéntrica o egocéntrica? ¿Okay? Porque, como les digo, es un privilegio, una gran responsabilidad. Todo privilegio, toda responsabilidad.
tiene sus peligros, tiene sus advertencias. Y aquí, ¿verdad? En este pasaje que estamos viendo de Hebreos, el escritor de Hebreos, aquí nos habla de 3 peligros de rechazar la voz de Dios. 3 peligros de rechazar la voz de Dios. Entonces, esto que les estoy enseñando es lo básico de la vida cristiana, que uno forme esa conciencia desde el principio de su peregrinar en la vida cristiana, de que el que yo no obedezca a Dios es peligroso. Porque la actitud de la mayoría de los cristianos es el no obedecer a Dios, no le hace, es opción, no trae ningún peligro, no me ha pasado nada. Aquí estoy. Sin entender que es que Dios es paciente, dice que Él es paciente con nosotros, paciente, pero su paciencia tiene límites. Y cuando nosotros superamos la paciencia del límite de Dios, entonces es cuando viene para el creyente, para el verdadero creyente viene disciplina de parte de Dios, y para el no creyente viene el juicio de Dios. ¿Sí ven la diferencia entre la disciplina y el juicio? Pero si vienen consecuencias, creemos que porque las consecuencias no son inmediatas, como cuando metemos el dedo a la lumbre, las consecuencias son inmediatas, ¿verdad? Creemos que así con Dios, porque las consecuencias no son inmediatas, no va a pasar nada. No va a pasar nada si yo obedezco o no obedezco. El primer peligro de rechazar la voz de Dios es que nosotros provocamos la ira de Dios contra nosotros. Provocamos la ira de Dios. Ahora, cuando hablamos de la ira de Dios, del enojo de Dios, miren cómo lo presenta aquí. Dice, por eso me enojé con aquella generación de rebeldes, de que escuchaban la voz de Dios y no les importaba y no la hacían, y no la hacían, y el Señor fue paciente con ellos. Fue paciente, dice. Pero me enojé con aquella generación y dije, ahí vienen las consecuencias, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Jamás entrarán en mi reposo. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que vemos aquí cuando hablamos de la ira de Dios, del enojo de Dios, no lo comparen como cuando nosotros nos enojamos. No lo comparen con personas que ustedes conocen que son iracundos, que dicen, ay, es un cerillito, se prende así y explota y qué bárbaro. O sea, es una explosión destructiva la que hace ahí en la casa. No, nunca comparen a Dios con el hombre, porque el hombre es muy diferente. El que se usen esas mismas palabras es pues para que nosotros entendamos, ¿verdad? Para que nosotros entendamos. Pero el enojo, la ira de Dios es perfecta. La de nosotros no es perfecta porque no somos perfectos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, la ira de Dios significa el justo juicio o la justa disciplina de Dios. Entonces, cuando incluimos esta palabra justo, quiere decir que Dios con toda razón tiene que traer disciplina, tiene que traer juicio para el desobediente, con toda razón. Porque muchas veces nosotros podemos ver entre nosotros y decir, hijo, explotó, se enojó por nada. O sea, sin razón. Pues Dios no es así, ¿verdad? Para que no lo comparen con Dios. No, cuando Dios expresa su ira, su enojo contra nosotros, es con razón. Él tiene razón. Perfectamente. ¿Ok? Y entonces, pudimos ver, ¿verdad? Que decía el pasaje ahí de Hebreos 3:10, dice, siempre se descarría su corazón. Esa generación de judíos
que Dios los libró de la esclavitud de Egipto, dice que su corazón siempre se estaba descarriando, se salía de lo que era la voluntad de Dios, se salía. ¿A qué se refiere en la Biblia cuando se habla del corazón del hombre? Bueno, el corazón significa que representa los pensamientos, las emociones y la voluntad del hombre, es decir, el proceso humano de tomar decisiones. Así es como nosotros tomamos decisiones. Nuestras decisiones siempre comienzan con lo que yo creo, con lo que yo pienso. Lo que yo pienso, lo que yo creo, produce lo que yo siento, y lo que yo siento es lo que yo hago, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Personas, ¿verdad?, que me dicen, pues sí, pastor, yo algún día voy a ir a la iglesia cuando me nazca, cuando lo sienta yo voy a ir. Y sí están en la correcta, ¿verdad? Que por eso no vienen, porque no lo sienten. Pero, ¿qué es lo que se tiene que cambiar? ¿Los sentimientos? No, se tiene que cambiar los pensamientos, lo que piensan de la iglesia, lo que piensan. Yo nunca me llevaron a una iglesia de cuando no era creyente, ni a una iglesia de ninguna clase, ni siquiera católica, nada, no era ni católico. Para mí era hipocresía andar yendo a esos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora no salgo de la iglesia? Cambiaron mis pensamientos, ahora mis pensamientos son de acuerdo a la Biblia. Y entonces mis pensamientos cambiaron mis emociones, y mis emociones, mis acciones, mis decisiones. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, que esta generación de judíos que escuchaban la voz de Dios, su corazón, sus pensamientos, no eran cambiados por la verdad de Dios, por lo que Dios les hablaba, les enseñaba, no cambiaban sus pensamientos, por lo tanto, no cambiaban sus emociones, sus sentimientos, y por lo tanto, seguían haciendo lo que ellos querían hacer, de acuerdo a su propia voluntad humana. Seguían haciendo eso, porque no había una transformación de la mente, no había una transformación de la mente en ellos. Como otras versiones, ahí donde dice que sus corazones siempre se descarriaban, dice, sus corazones no son leales a mí. Sus corazones no son leales, no son fieles a mí. Y ahí, ¿verdad?, entra la pregunta, ¿cómo considera usted su corazón? ¿Que es fiel al Señor? ¿Le es leal al Señor? ¿Verdaderamente lo que usted escucha de Dios, de su voluntad para su vida, verdaderamente lo lleva a cabo? ¿O se ha endurecido su corazón a tal grado que le cree más usted a sus argumentos y a sus excusas? ¿Le cree más a eso que a la voz de Dios? Porque eso es lo que es el endurecimiento de corazón, que termina uno creyéndole más a sí mismo, a la voz del hombre, que a la voz de Dios, Y entonces empieza uno a hacer su propia voluntad, engañándose a sí mismo de que estoy bien con Dios, y estoy bien con Dios, cuando en realidad está desobedeciendo la voz de Dios, ¿verdad? Como les he dicho, esta advertencia que el Señor nos da aquí a través del escritor de Hebreos, la trajo de esa experiencia histórica de Israel, allá cuando en el Éxodo Dios lo sacó de Israel de la esclavitud de Egipto, y sin embargo, aún a pesar de haber visto a Dios en acción, de haber oído la voz de Dios, endurecían su corazón. El Señor les dijo que tomaran la tierra, porque les dijo, yo les voy a dar la tierra que fluye leche y miel, diciéndoles, gran bendición, yo se las voy a dar. Ahora, debieron de haber creído que Dios se las iba a dar. Y sin embargo, cuando llegaron ahí a las afueras de la tierra prometida, pues
prefirieron ir e investigar a ver cómo estaba la situación y volvieron y dijeron, no, hombre, qué bárbaro. Allá hay unos hombres que se me hace que juegan allá en la NBA, en el básquetbol y en el NFL, unos gigantones, unos vikingones bien poderosos, bien fuertes. Nosotros no podemos conquistar esta tierra. Ahora el Señor les dijo, ustedes van a conquistar esa tierra con sus propias fuerzas, sus propios recursos humanos. ¿Les dijo eso? Le dijo, yo les voy a dar esa tierra. Yo les voy a dar esa tierra. Entonces ellos deberán de haber confiado. Y así como al final de cuentas, después de que tuvo que venir el juicio de Dios sobre esa generación y no entraron a la tierra prometida, no entraron al reposo, los que entraron pudieron ver que Dios les dio la tierra, porque lo primero que experimentaron es los muros de Jericó, muros impenetrables, que no había habido ningún ejército que pudiera conquistar a Jericó, y sin embargo Dios les dio la victoria. Y así fue, Dios les fue, porque les dijo, yo les voy a dar la tierra, nomás confíen en mí y tengan fe en mí. Y así el Señor nos habla a nosotros. Y a veces pues nosotros decimos, sí, yo sé que eso dice la Biblia, ¿verdad? Cuando dicen eso dice la Biblia yo sé que yo conozco la voz de Dios, que Él me ha enseñado, Él me ha dicho esto, pero ahorita las circunstancias de la vida como están, es mejor que yo lo haga de esta manera. Y termina uno siempre haciéndolo a mi manera, a su manera, y la voz de Dios quedó fuera. Quedó fuera. ¿Y qué pasó con ese acto? Parece como que aquí no pasó nada, ¿verdad? Pero el corazón se endurece. Y cada vez que yo hago eso, que no obedezco la voz de Dios, mi corazón se endurece un poco más, y un poco más, y un poco más. Se va endureciendo el corazón, ¿verdad? Ellos debieron de haber respondido con fe y obediencia. ¿Pero qué pasó? No. Se volvieron débiles de corazón y rebeldes y rechazaron su voz. Dijeron, no. Nosotros no podemos hacer eso. No somos un ejército tan poderoso como para ir y confrontar a esta gente tan grande, tan guerrera que se ven. No, nosotros no podemos. Entonces, ¿qué dijeron? En realidad tú lo que nos has prometido es falso porque nomás nos trajiste a la muerte aquí. Y sí, muchas veces se quejaban, ¿verdad? Ay, estábamos mejor allá en Egipto, nos hubiéramos mejor quedado allá. Y estaban constantemente quejumbrosos. Entonces, así nos puede pasar a nosotros. Estar nomás quejumbrosos en vez de obedientes a la voz de Dios. Entonces, la lección y la advertencia que vemos aquí, ¿verdad? De que provocamos la ira de Dios, dice, si rechazamos su voz, así como ellos la rechazaron, corremos el riesgo de perdernos sus bendiciones para siempre. Porque, miren, si tienen su Biblia abierta, ¿verdad? Siempre mantengan su Biblia abierta. Cuando leemos la Biblia, siempre la leemos ya antes del mensaje, porque de esa porción va a ser la predicación. Entonces manténganla abierta, porque ahí vamos a estudiar en ese pasaje, en Hebreos 3. En el versículo 12, si se fijan, ahí comienza el escritor, después de darles el ejemplo histórico de los ancestros judíos allá en el tiempo de Moisés, miles de años atrás. Les dice en el versículo 12, cuídense, hermanos, ya viene y se los aplica a ellos, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Porque eso en realidad es lo que pasa. Cada vez que nosotros
Preferimos seguir nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, en vez de lo que sabemos que es la voluntad de Dios, porque Él ya nos ha hablado, nos ha enseñado. Entonces nos apartamos más de Dios. Por eso, por el endurecimiento de nuestro corazón, nos apartamos más de Dios. Y nos apartamos más de Dios. Y ya, la persona puede ser un religioso nada más, como era la queja, la acusación de Dios que decía, es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. ¿Cómo ve usted su corazón? ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? ¿Cómo lo ve? Tenemos que ser sinceros, pero eso es lo que es venir a la iglesia, ser confrontados por, como nos dijo Santiago, con el espejo de la verdad de su palabra, que nos hace ver exactamente cómo estamos. A eso venimos, no a engañarnos a nosotros mismos, es a confrontarnos con la verdad. ¿Sí? Entonces, nos perdemos las bendiciones eternas de Dios, porque fíjense lo que dice, así que en mi enojo, ese justo juicio de Dios, hice este juramento. ¿Verdad que lo que Dios jura lo cumple? Dice, jamás entrarán en mi reposo. Sí, si usted lee todo el libro de Hebreos, pues como siempre les digo, ¿verdad? El contexto nos determina, ¿verdad? El uso de las palabras, de qué manera las está usando. ¿De qué manera, a qué se refiere por mi reposo? Porque aquí mi reposo está representando algo eterno. Algo eterno. La salvación, dice el teólogo rico. La salvación. O sea, esta palabra, ¿verdad? El reposo, aquí en todo el libro de Hebreos la explica y la hace ver, ¿verdad? Y nos hace ver, dice, bueno, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento un reposo. Encontramos un reposo. Pero dice, pero esa era una sombra nada más de lo que habría de venir. Y con Cristo se cumplió ese reposo y ahora, por eso en Cristo no necesitamos que guardar el reposo y que tiene que ser el séptimo día. Dice, no, en Cristo tú ya cumpliste con el reposo. Ya se cumplió, ya esa sombra que apuntaba de forma imperfecta lo que es el reposo en toda su extensión y su entendimiento, en Cristo se cumplió lo que es. Y es que ese reposo es... Jesucristo mismo lo explicó cuando dice en Mateo 11:28, esta es la versión amplificada, lo que vean así en paréntesis es lo que el traductor nos dice, la idea del original, dice, venid a mí todos los que están cansados y agobiados. ¿Por qué? Por los rituales religiosos que no proporcionan paz. Dice, todos ustedes religiosos vengan a mí y yo les daré descanso. ¿Qué quiere decir esto? Refrescando vuestras almas con la salvación. Entonces, el descanso, el reposo, ¿qué representa? La salvación. La salvación. Entonces, cuando dice aquí la advertencia del Señor, dice, así que en mi enojo, en mi justo juicio por estas personas que no quieren obedecer a pesar de que escuchan mi voz, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. No van a entrar al cielo estas personas. Eso es lo que la tierra prometida, ¿verdad? Esa física representaba al final de cuentas en forma perfecta, era el cielo, la gloria. Era lo que representaba, dicen, no van a entrar en mi reposo. Entonces, es lógico que una persona que nomás escucha y no obedece a Dios, pues claro que no va a entrar al cielo.
porque esa persona vivió una vida en la que pues nunca deseó ni quiso vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que va a ser justo que ahora Dios lo agarre y le diga, pues ahora vas a vivir delante de mi presencia y obedeciendo mi voluntad para toda la eternidad? Ese es un castigo para una persona que nunca quiso seguir a Dios. Al contrario, le va a decir, ok, eso es lo que tú deseaste, así fue como tú quisiste. Tú en tu habilidad de elegir, elegiste tu propia voluntad, no la mía. Okay, hay un lugar donde vas a poder vivir así. Ese es el infierno. Ahí hay un lugar donde vas a poder vivir así como tú quieres. Y entonces no podemos culpar a Dios. Después del día en que el Señor diga, no te conozco, apartados de mí, no vamos a poder culpar a Dios. Es decir, le estás haciendo algo injusto porque yo sí fui a la iglesia y esto y esto y esto y esto. Y dice, sí, pues sí, fue. Lo único que te convertiste fue en un religioso, pero tu corazón, ¿cómo les dijo Dios a los judíos? Les dijo, sí, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. Entonces, esto, hermanos, es lo básico de la vida cristiana. Es lo básico. Es la entrada para comenzar una vida cristiana, el obedecer la voz de Dios para salvación. Es la entrada. Y ya de ahí uno continúa obedeciendo al Señor, y el Señor va bendiciendo, transformando, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir. Lo va Él cambiando. Pero nosotros tenemos que ver que va a haber consecuencias si nosotros nomás escuchamos y no obedecemos la voz de Dios. Dice que entonces la ira de Dios, el enojo de Dios estará sobre nosotros y su promesa se va a cumplir. Es decir, no hay salvación para ti. No hay salvación para ti, porque no se trata nomás de venir a la iglesia. Se trata de seguirme a mí en obediencia, que dijo el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir a seguirme, venir en pos de mí, va a tener que negarse a sí mismo. O sea, dejar de vivir esa vida egocéntrica. Va a tener que negarse a sí mismo, tomar su cruz, estar dispuesto al sacrificio, porque el negarse a sí mismo es decirse no a sus deseos egoístas. No, voy a hacer la voluntad de Dios, no, porque yo sé, el Dios me habló y Él me dijo, y yo voy a hacer la voluntad de tomar su cruz y seguirme en obediencia cada día, dice la palabra de Dios. Seguirme en obediencia. Entonces, esa es la vida cristiana normal que debemos nosotros experimentar y vivir. Si no experimentamos esa vida normal, no hemos nacido de nuevo. Así usted haya levantado la mano 1000 veces en invitaciones, así lo hayan bautizado en todas las iglesias que existen, en todas las denominaciones, nada de eso lo va a salvar. ¿Qué es otra de las consecuencias al no obedecer a Dios? Que nos dice aquí, número 2, se endurecerán nuestros corazones. Se van a endurecer nuestros corazones, dice el versículo 8 y 3, dice, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cada vez que nosotros no obedecemos lo que sabemos que es la voluntad de Dios, porque Dios nos ha hablado, hemos escuchado su voz, y no la obedecemos, nuestro corazón se endurece. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros vamos a estar más inclinados por obedecer a ese engañador. ¿Quién es ese engañador que dice ahí? El pecado. O sea que va a ser más fácil que nosotros sigamos viendo atractivo el pecado, una opción para nuestra vida, y sigamos nosotros consintiendo
algo que el Señor nos ha dicho, deshazte de eso. Deshazte de esa manera de pensar, deshazte de esa costumbre, deshazte de esa práctica que no es de acuerdo a mi voluntad. Ya deja de sacar tantas y tantos argumentos defensivos que quieres validar aquello que yo repruebo. Si yo lo repruebo, no lo valides tú con argumentos, con excusas. No, no hagas eso. Ese es el engaño del pecado, cuando nosotros ya estamos queriendo validar lo malo, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Lo queremos validar de que no, la razón por la que yo no, en realidad no decimos eso, pero la razón por la que yo no hago esto, la razón por la que yo no me bautizo, la razón por la que yo no la razón por la que yo tantas cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios y nosotros nomás las hemos ignorado. La razón es porque esto y esto y esto y esto y esto y esto y tenemos nuestras razones. ¿Pero serán válidas esas razones con Dios? No. ¿Por qué? Porque simplemente no quisimos obedecerle a Él y estamos obedeciendo el engaño del pecado. El engaño del pecado que está endureciendo nuestros corazones. El engaño del pecado. Porque cuando Dios nos habla, Dios trae convicción de pecado a nosotros, ¿ok? Y cada vez que hacemos caso omiso, quiere decir que no escuchamos su voz, la convicción que nos está diciendo, ay, sí, de veras, esto es lo que yo tengo que hacer, ay, de veras que yo estoy mal aquí. Dice, se vuelven más duros, ¿verdad? Nuestros corazones y callosos a la verdad, forman callo. Y ustedes saben que el callo, poco a poco se va haciendo insensitivo. Como yo les he platicado en ocasiones, a mí me gustaba ver tenía mis hermanos mayores, ellos formaban parte de un grupo de música y todo el día estaban practicando la guitarra, entonces mis hermanos tenían callos por las cuerdas, entonces ellos fumaban, les decía, a ver, ¿cómo le hace? Se ponían el cigarro prendido ahí en el callo y no sentía nada. Me lo ponía yo y ¡ay! Yo no tenía callo, pero ellos sí tenían callo ahí y no sentía nada. Estaba muerta esa piel, insensitiva. Y es lo que dice que pasa con nuestro corazón. Se hace insensitivo a la voz de Dios, hace callo. Y cuando eso pasa, llegamos a creer que el pecado no es pecado. Es amor libre. Es que yo esto, yo lo otro, y saca uno pretextos para excusar el pecado, que Dios dice es un pecado que yo no debería de practicar, pero pues yo sí tengo razones válidas. Yo tengo razones válidas, porque ya llegué a creer que el pecado no es pecado. Por la dureza de nuestro corazón que llegamos a creer eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que la voz de Dios se vuelve más débil. No que Dios no nos hable con fuerza, pero como hay callo, se hace más insensitivo el corazón y entonces se hace más débil, que apenas podemos oír ya la voz de Dios. Y por eso, porque apenas podemos oír la voz de Dios, es que cuanto más decimos no a la voz de Dios, más fácil se vuelve continuar a decirle no. Yo vengo el domingo a la iglesia, escucho la voz de Dios, salgo y tengo que confrontar la decisión, ¿qué voy a hacer con eso que Dios me habló? Y yo le digo no. El próximo domingo que vuelva va a ser más fácil volver a decir que no. Y el próximo domingo que vuelva va a ser más fácil volver a decir que no. Y ahí nos la llevamos. Pero nuestras excusas nomás siguen aumentando y se siguen mejorando para yo no sentirme culpable de que le he estado diciendo a Dios que no y que no.
Es lo básico, hermanos, de la vida cristiana. Como les digo, en los deportes están fallando, el equipo está perdiendo, el entrenador les dice, vamos a comenzar a practicar lo básico, porque ahí están fallando en lo básico. ¿Okay? Así también nosotros. Hay que ver qué es lo básico de la vida cristiana. ¿Por qué tal vez estoy fallando? A pesar de que oigo domingo tras domingo, domingo tras domingo, oigo, y yo veo que lo mismo con mi vida. Y mucha gente se frustra y dice, no, eso de las iglesias es puro cuento. Yo fui tantos años y no pasó nada. No pasó nada. No, pues yo no sé, así me dijo una persona, fui tantos años ahí a la iglesia y no pasó nada. Le dije, pues yo fui una vez y transformó mi vida. Con una vez que yo fui, me rendí ante el Señor y cambió mi vida completamente. No puedo decir que no pasó nada, pasó mucho y sigue pasando en mi vida. Y sigue pasando. Entonces, no se dejen engañar porque hay todas esas clases de experiencias que los hacen creer que es normal ir a una iglesia y escuchar y no obedecer, no vivir lo que dice. Número 3, hermanos, son las consecuencias. Nos está diciendo aquí, ¿verdad, Santiago? Lo que va a pasar. ¿Verdad? Está diciendo que la ira de Dios va a caer sobre nosotros, ¿cómo? Cumpliendo su promesa de que no entrarás en mi reposo, no entrarás a la gloria. Tú no quisiste obedecerme, ¿cómo es que pretendes creer que ahora vas a entrar a la gloria si no quisiste nunca obedecerme? La salvación es una salvación de fe, que quiere decir obediencia. Entonces el número 3 dice, el tiempo se acabará. ¿Okay? O sea que el peligro de rechazar la voz de Dios es que se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. ¿Verdad que nadie sabe cuánto tiempo va a vivir? Nadie sabe. Por eso, ¿qué dice la advertencia de aquí de la palabra de Dios? El escritor de Hebreos dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, ¿qué quiere decir ese hoy? Pues que hoy. ¿Oyeron lo que dijo el teólogo David? Que ya. Porque cuando dice hoy, no está refiriéndose a un día de 24 horas. Porque ¿quién tiene asegurado un día de 24 horas? Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos asegurados que vamos a vivir todo el día de hoy. ¿Lo tenemos asegurado? No. Entonces, ¿qué quiere decir por hoy? Lo que dice el hermano, la palabra hoy literalmente quiere decir mientras haya tiempo, mientras tengas vida. Que en cualquier momento eso se puede acabar, hermanos. No importa la edad que usted tenga. No importa, en cualquier momento se puede acabar la vida. Porque muchas veces dicen, no, yo todavía estoy muy joven. Pues usted sí asústese, pastor. A usted ya lo anda reclamando la tierra, pero a mí, yo estoy joven todavía. Yo no. No. La muerte no respeta edad. Lo repito y les he dicho, yo he oficiado funerales de una hermana de más de 100 años y de una niña que vivió nada más un día. Nomás un día vivió la niña. Entonces, ¿quién le asegura a usted que va a vivir el resto de este día? ¿No? Por eso dice que mientras haya tiempo, mientras tú te puedas, tengas todavía respiro y vida, arrepiéntete, dice. Arrepiéntete.
¿Qué esperas? Está diciendo, ahorita es cuando lo puedes hacer, que te puedes arrepentir. Ahorita es cuando tienes el tiempo. No debes de esperar. Es como les he platicado también la experiencia que tuvimos una vez mi esposo y yo con un tío de ella que estaba ya agonizando allá en Los Ángeles y fuimos a visitarlo y pues ya me puse a hablar con él, tío, que apenas podía hablar, ¿verdad? Y ya nos dijeron, ¿verdad? Y la familia, pues nos dicen que pues tal vez este es su último día, que no va a pasar la noche, que ya está agonizando. Tío, y ya le dije sobre la salvación y todo, tío, pues es que hay que entregar nuestra... Y apenas después dijo, más adelantito. Ay. Hagan de cuenta que me encendió como un chile, de verdad, así de la justicia de Dios, decir, pero ¿cómo que más adelantito tan duro así el corazón puede estar para estar ya a punto de morir y todavía rechazar la gracia de Dios? No, pues ya tuve que predicarle un mensaje de fuego y de explicarle verdaderamente, tío, dése cuenta que usted está por morir y en cualquier momento, y ya me puse a darle más duro, ¿verdad? ¿Okay? Y ya se lo puse bien claro, ¿verdad? Y entonces dije, ¿entendió lo que le expliqué? Sí. ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? Sí, ahora sí ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y sí, murió esa noche, ¿verdad? Murió esa noche. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Mientras tengas vida, mientras todavía puedas respirar y estar consciente, dice, arrepiéntete. Porque la gracia de Dios es tan grande que te puede perdonar de todo pecado, de toda maldad. Por eso en 2 de Corintios 6:2 el apóstol Pablo, que había tenido esas experiencias tan duras con la iglesia de Corintio, ¿verdad? Con tanta carnalidad y que hasta él dudaba de que muchos de ellos ni siquiera fueran cristianos, a pesar de que eran miembros de la iglesia de Corintios, por su comportamiento tan carnal. Él mismo les dijo, hey, examínense, a ver si verdaderamente están en la fe. Les dijo eso. Y por eso también ahí, ¿dónde está? Ok. Sí, aquí está. Dice, les dijo, ahora es el momento de responder a su gracia. Ahora es el día de salvación. O sea, el apóstol Pablo, al dudar de la salvación de muchos de los corintios, pues les hace la invitación y les hace el reto de que ahora es el momento, ya más claro, no tanto el día, es el momento, ahorita ya, de responder a su gracia, ya, ahorita es cuando Él está dispuesto a perdonarte. Ya, si te mueres, olvídate, se acabó. Ya nada más Dios va a cumplir su promesa. No entrarás a mi reposo. No entrarás. Ahora es el día de salvación. En este momento. Entonces, resumiendo, los 3 peligros de rechazar la voz de Dios. Cuando nosotros nomás oímos, provocará la ira de Dios. Quiere decir que el justo juicio de Dios va a caer sobre ese pecador indiferente, endurecido, y no entrará a la gloria de Dios. No entrará a la gloria de Dios, que es algo justo de parte de Dios. No podemos decir, qué injusto es Dios. No, es justo. Y lo único que pasa es que se endurecen más nuestros corazones. Mientras más decimos que no, y pasa domingo, se endurece más nuestro corazón y se nos va a acabar el tiempo. Tal vez no se nos acaben las excusas, pero se nos acaba el tiempo. Las excusas siguen ahí aumentando, seguimos inventando excusas. Pero el tiempo se va a acabar. Es que yo no sé exactamente de qué manera Dios le está hablando a usted,
Pero cada uno de nosotros sabemos de qué manera Dios me está hablando a mí ahorita a través de este mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro para en oración, poder ser sinceros con Dios. Y el reto que yo les hago es para que no voy a hacer una invitación de levantar la mano, porque muchas veces se engañan las personas a sí mismas creyendo que porque levantaron la mano ya están bien con Dios, cuando en realidad no le quieren obedecer. Y la invitación es para que usted considere seriamente lo que escuchó hoy en este día. Lo que escuchó en este día y que usted verdaderamente, si necesita arrepentirse, hablar con Dios y tratar con Dios en cuanto a su verdadera condición espiritual, lo haga con Dios. No nomás levantando una mano tan sencillamente así, no, tratándolo en la presencia de Dios. Dios nos habla y Él quiere que nosotros respondamos a Él. Yo quiero que usted haga eso ahí en lo privado de su corazón, de su mente, de su conciencia, que trate con Dios y verdaderamente haga lo que Dios le ha mostrado que debe usted hacer a causa de la verdadera condición espiritual en la que usted se encuentra. Padre Celestial, yo te pido, Señor, para que tú trates con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra individualidad, de acuerdo a nuestra condición espiritual que cada uno de nosotros nos encontramos. Sabemos que a ti no te podemos engañar. Señor, ayúdanos a poder confrontar la realidad delante de tu presencia, porque en tu presencia no caben las excusas. Las excusas siempre las hacemos apartados y retirados de tu presencia, no en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que seamos sinceros y verdaderamente creamos que tú eres real, que tú eres un Dios vivo y que podemos tener una relación personal contigo. Te pedimos pues, Señor, yo te pido para que tú seas el que hagas esa obra en nosotros y que verdaderamente respondamos de acuerdo a tu voluntad, porque sabemos que tú, Señor, lo que nos enseñas, lo que nos hablas, lo que nos pides, siempre es para nuestro bien y para traer honra y gloria a tu nombre. Por eso es que te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos,